La primera voz que se escuchó en la escuela no fue un grito, fue un susurro helado que viajó desde los casilleros hasta la cafetería. Dicen que la nueva viene de problemas, nadie sabía de dónde había salido, pero el rumor se metió entre los estudiantes como si alguien lo hubiera empujado a propósito. Para cuando la chica abrió su casillero por primera vez, ya había una historia inventada caminando delante de ella. Se llamaba Lucía. Llevaba la mochila abrazada contra el pecho y caminaba con pasos cortos calculados, como si tratara de ocupar el menor espacio posible. Tenía esa mirada de quien está acostumbrada a cambiar de escuela sin que nadie pregunte demasiado. Un rostro tranquilo, pero tenso, una mezcla difícil de leer afuera. La mañana parecía normal. El sol entraba por las ventanas del segundo piso, los profesores hablaban de el examen de historia, los estudiantes corrían porque el timbre casi había sonado. Nadie imaginaría que algo estaba a punto de romper esa rutina. Ni siquiera Lucía. Ella solo quería un día sin complicaciones, un día donde pudiera sentarse en un rincón y ser invisible. La directora la llevó al aula con una presentación breve y educada. Chicos, Lucía viene de otra ciudad. Espero que la reciban bien. Ana Lucía levantó la mano con un saludo tímido. Algunos respondieron con un murmullo, otros ni levantaron la vista, pero uno sí lo hizo, sentado al fondo, con la espalda recargada y el ceño medio fruncido. Estaba Hugo, más alto, más fuerte y más confiado que todos los demás. Tenía esa reputación que nadie dice en voz alta. Pero todos conocen han problemas en los pasillos, castigos acumulados, bromas pesadas que muchas veces rozaban la línea del acoso. Era el tipo de chico que no necesitaba hablar para mostrar que mandaba ahí. Sus ojos se quedaron en Lucía como si estuviera estudiándola, evaluando, probando su presencia. Era la mirada de alguien que ella había tomado una decisión sin haber intercambiado una palabra. Lucía, sin darse cuenta, se sentó justo en la fila más cercana a esa esquina. ¿No lo miró? Anne no sabía que él ya la había elegido como objetivo. El resto del día avanzó sin incidentes visibles, pero Lucía sintió algo extraño. Miradas que duraban más de lo normal, susurros que terminaban justo cuando ella pasaba, una presión silenciosa que la acompañó desde recreo hasta la última clase. La tormenta todavía no había empezado, pero el aire ya estaba cargado. Y en medio de ese ambiente denso, una verdad se escondía abajo la superficie. Nadie en esa escuela tenía idea de quién era realmente Lucía, ni del impacto que su nombre tendría cuando la verdad saliera a la luz. Hugo caminaba por los pasillos con la seguridad de alguien que nunca había sido retado en serio. Todos lo sabían, los alumnos se apartaban un poco cuando lo veían venir y los profesores preferían no provocar discusiones con él. Por eso, cuando notó a Lucía sola en el patio, supo que tenía una oportunidad perfecta para imponer su presencia. Ella estaba sentada en una banca, concentrada en un cuaderno, pasaba las hojas con delicadeza, como si revisara algo importante. Tenía los hombros levantados, la espalda recta, una postura que mezclaba nervios con disciplina. Hugo se acercó despacio, disfrutando del momento en su sombra.
cayó sobre ella antes de que él dijera la primera palabra. Tú eres la nueva, ¿no? Preguntó. Lucía levantó la vista de inmediato. Dijo un sí suave, apenas audible. Trataba de no llamar la atención, pero con Hugo eso no servía de nada. Escuché que vienes de otra escuela porque te metiste en líos, soltó él inclinándose un poco. ¿Que te expulsaron, es cierto? Ella negó con la cabeza, no alcanzó a decir nada más antes de que una pelota cayera cerca, enviada por los amigos de Hugo, que observaban desde la distancia como si estuvieran disfrutando un espectáculo. Él no la tocó ni la insultó directamente, pero el mensaje era claro, era el típico te estoy mirando, el tipo de presión que dejaba a la víctima con un nudo en el estómago. Más tarde, en la cafetería, el ambiente se volvió más tenso. Lucía buscaba una mesa, tratando de evitar cualquier grupo grande. Aunque caminaba con cuidado, estaba visiblemente nerviosa. Hugo apareció detrás de ella sin que lo notara. Con un movimiento brusco, empujó su bandeja, los platos cayeron al piso y el ruido retumbó por toda la sala. El silencio duró solo unos segundos, pero fueron suficientes para que todos la miraran. «Ups», dijo Hugo con una sonrisa burlona. Lucía se agachó a recoger los restos. Sus manos temblaban, aunque intentaba mantener la calma mientras recogía la fruta y los trozos de pan. Escuchó algunas risas detrás. Una profesora pasó por la escena, miró, suspiró y siguió caminando. No quería enfrentarse a Hugo. Nadie quería. Esa tarde, al salir de la escuela, todo se volvió más agresivo. Hugo y dos de sus amigos la interceptaron cerca de la reja. «Eres rara», dijo ella. «Demasiado tranquila. Eso siempre significa que ocultas algo». Lucía sintió el corazón acelerado. Trató de responder con serenidad. «No estoy ocultando nada». Pero Hugo ya tenía otra idea en mente, una que llevaría las cosas a un nivel que ella nunca habría imaginado. Y sin saberlo, esos minutos marcaron el comienzo del día más oscuro que viviría en esa escuela. Llegó a la escuela al día siguiente con una actitud distinta. Sus amigos lo notaron enseguida. Tenía ese brillo en los ojos que mostraba cuando estaba por meterse en un problema grande, uno de esos que hacía que los demás se apartaran para verlo actual. Había pasado toda la noche pensando en cómo poner en su lugar a la chica nueva y había encontrado la manera más ruidosa de hacerlo. Antes del primer timbre ya estaba soltando su historia. Se acercó a un grupo de primero, luego a uno de tercero, pasando información falsa con confianza absoluta. «La vi con una navaja», dijo en voz baja, fingiendo que intentaba protegerla. «La tenía en el casillero». Dijo que si alguien la molestaba iba a defenderse. No necesitaba pruebas, solo necesitaba decirlo con la expresión correcta, y Hugo era un experto en eso. El rumor saltó de pasillo en pasillo como chispa en un cable. Para el recreo ya se había convertido en algo más grande. Algunos aseguraban que Lucía había amenazado a un profesor en su antigua escuela. Otros decían que había sido expulsada por violencia. Mientras tanto, Lucía caminaba sin entender por qué todo el mundo la miraba. Entró al aula y encontró un ambiente extraño. El murmullo habitual se apagó al instante. Nadie le habló, nadie sonrió. Fue como si alguien hubiera corrido la voz de que era contagiosa. Trató de concentrarse en las clases, pero el silencio alrededor la persiguió como una sombra. Cada vez que
levantaba la vista, encontraba a Alwyn mirándola con reco, no sabía qué había hecho, no sabía qué había dicho, Anne solo sentía ese vacío en el pecho que aparece cuando uno es acusado sin razón. Mientras ella intentaba mantener la calma, Hugo ya estaba en la oficina administrativa. Fingía preocupación, casi angustia. Lo digo porque no quiero que pase algo grave, explicó al guardia escolar. No estoy seguro, pero vi algo metálico. Parecía un arma. Solo pensé que deberían revisarlo. El guardia dudó, pero el protocolo era claro. Cualquier amenaza debía ser reportada. Hugo lo sabía mejor que nadie. En cuestión de minutos, la dirección llamó a la policía para que verificara la denuncia. Afuera, 3 patrullas llegaron con luces apagadas, moviéndose con discreción, pero con firmeza. Los agentes subieron las escaleras mientras la directora caminaba con expresión tensa hacia el aula de Lucía. Lucía, necesito que vengas conmigo, dijo. Cuando salió al pasillo y vio a los oficiales, el aire se le fue del cuerpo. Sus ojos se abrieron con un miedo que no podía ocultar. Señorita, dijo uno de los agentes, ¿vamos a revisar su mochila? Lucía sintió como si el piso se moviera bajo sus pies, y mientras ella intentaba entender qué estaba pasando, Hugo observaba desde la esquina, convencido de que había ganado, sin saber que había cruzado una línea que ya no podría deshacer. El pasillo estaba tan silencioso que cualquier paso sonaba como un golpe seco. Lucía permanecía de pie frente a su mochila, rodeada por 3 oficiales que la miraban con una mezcla de protocolo y desconfianza. Los estudiantes se asomaban desde las puertas, algunos con morbo, otros con miedo y unos pocos con esa expresión típica de ya sabía que algo raro tenía. A uno de los policías se agachó y empezó a revisar el contenido. Sacó los cuadernos uno por uno, revisando las tapas, pasando las hojas, sacó un libro de lectura, un estuche con lápices, una carpeta con tareas, todo ordenado y limpio, nada fuera de lo común. ¿No hay nada aquí?, dijo finalmente el official con un tono que mezclaba alivio y molestia. El guardia escolar frunció el ceño, pero el chico dijo que la vio con un arma. Pues, no hay arma, repitió el oficial más serio. No había motivo para una intervención de este nivel. Lucía sintió las mejillas calientes. No sabía si era miedo, vergüenza o rabia. Todo se mezclaba. Los estudiantes seguían mirando como si fuera un espectáculo. Ella tragó saliva y respiró hondo para no quebrarse. La directora, visiblemente incómoda, dio un paso adelante. Lucía, ¿hay algo que necesitemos saber?, preguntó sin convicción. Por primera vez desde que entró a esa escuela, Lucía levantó la cabeza con firmeza. Su voz salió más clara de lo que esperaba. Sí, que alguien está mintiendo sobre mí. El murmullo empezó a correr entre los estudiantes. Pero antes de que la directora pudiera responder, una voz resonó desde el fondo del pasillo. Y me gustaría saber quién es ese alguien. Las cabezas giraron al mismo tiempo. Una mujer de traje negro avanzaba con paso firme. Llevaba una carpeta bajo el brazo, una mirada que imponía sin esfuerzo. Su presencia era tan fuerte que hasta los oficiales se enderezaron instintivamente. Soy la jueza Marta Rivas,
dijo. Y ella es mi hija. Directora se quedó inmóvil. Los estudiantes abrieron los ojos con sorpresa. Hugo, escondido detrás de una esquina, sintió como la sangre se le iba del rostro. La jueza se acercó a Lucía, le tomó el hombro y luego miró directamente a los policías. Recibí una llamada anónima diciendo que mi hija estaba siendo detenida sin razón, explicó. Vine inmediatamente. Luego giró hacia el guardia, quien reportó la supuesta amenaza. El guardia dudó, tragó saliva y finalmente señaló hacia donde Hugo intentaba esconderse. Él, la jueza, lo llamó con una sola palabra. Tú aquí en Hugo avanzó con pasos torpes. Ya no tenía la arrogancia de antes. La jueza lo miró sin levantar la voz. Inventas una denuncia falsa. Expones a una menor a un procedimiento policial. Y eso, joven, no es una broma, es un delito. Los oficiales intercambiaron miradas. Hugo no podía sostener la de ella, y en ese instante todos entendieron que la verdadera tormenta. Apenas estaba empezando, la reunión convocada por la dirección se llevó a cabo el mismo día en una sala donde el aire parecía más denso de lo normal. Estaban la directora, dos orientadores, los padres de Hugo, la jueza Marta Rivas y sentada un poco atrás Lucía. Nadie hablaba. El silencio tenía peso. Los padres de Hugo entran con el gesto preocupado de quienes no entienden del todo lo que está por ocurrir. Pero saben que no será bueno. Hugo evitaba mirar a cualquiera, mantenía los brazos cruzados y una tensión en la mandíbula que intentaba disimular su miedo. La directora abrió la reunión con un tono serio. Lo que ocurrió pudo haber terminado muy mal, dijo. Fue una acusación grave basada en una mentira. Los padres de Hugo voltearon hacia él con sorpresa. No sabía nada. Él respiró hondo como si buscara valor para sostener una versión que ya no podía defender. La jueza habló con calma, sin elevar la voz en ningún momento. Eso lo hacía más contundente. No estoy aquí para pedir un castigo severo, dijo. Los adolescentes cometen errores, pero hay errores que deben corregirse antes de que se conviertan en algo más grande. Explicó cómo una denuncia falsa podía haber tenido consecuencias legales, no solo para la escuela, sino para Hugo. Como un acto impulsivo, podía marcar el futuro del Wynn si no se detenía a tiempo. Los padres de Hugo bajaron la mirada asimilando cada palabra. La resolución final fue clara. Una suspensión, varias horas de servicio comunitario y la obligación de asistir a sesiones con el orientador escolar no era destructivo, pero sino bastante firme para Quintenderia la gravedad de lo que hizo Ann Lucía. Regresó a clases unos días después. Los pasillos, antes fríos, se sentían diferentes. Algunos estudiantes se acercaron a disculparse, otros no se atrevieron a hablar, pero ya no tenían esa mirada de sospecha. El ambiente se había transformado. Ella, aún así, caminaba con cautela. Quería paz, no atención. Una tarde, al salir, encontró a Hugo esperándola cerca de la entrada. Era la primera vez que lo veía sin su grupo, sin su postura arrogante. Lo siento, dijo. No sabía quién eras. Lucía lo miró por unos segundos. Su respuesta fue tranquila, pero directa. Ese es el problema. No debería importar quién soy. Hugo asintió, sin excusas.
Esa noche, Lucía cenaba con su madre. Hablaron del día, de la escuela, de lo que seguía. Y entonces, con una honestidad suave, ella dijo, ojalá algún día no necesite decir tú, nombre para, que me crean. Su madre la miró con un orgullo sereno. Ese día llegará, respondió, y tú vas a ayudar a que llegue más rápido. La historia cerraba con una verdad simple. La justicia no debería depender del apellido, sino del valor de hablar. Si tú hubieras estado en su lugar, ¿qué habrías hecho? Cuéntamelo en los comentarios y si quieres más historias intensas como esta, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte la próxima en